Comencé a visitar brujos y a hacer pactos con el diablo porque yo quería ser famoso como es Anuel, Bad Bunny y esos artistas que son de renombre. Y mi papá decide dejar a esa mujer y la mujer se fue a Haití. Y en Haití, según él me dicen y según él me dijo, la mujer hizo un trabajo que nos metió a todo en fuego con un papel, todos los nombres. Yo no sé qué se me metió a mí. Y yo le dije al cristiano, yo bajo al infierno y le quito el mando al diablo. ¿Cómo así? Yo le dije al cristiano que yo bajaba al infierno y le quitaba el mando al diablo. Comencé a visitar brujos y a hacer pactos con el diablo porque yo quería ser famoso como es Anuel, Bad Bunny y esos artistas que son de renombre. Exacto. ¿Qué pasó cuando tú llegaste a ir al encuentro donde se encuentran las personas cuando van a hacer un pacto con Satanás? No con Satanás literalmente, sino con el brujo. El brujo preparó una brujería y me dijo a mí que pusiera el nombre de la compañía que yo quisiera que me filmaran. Exacto. ¿Y qué pasó cuando él preparó eso? Bueno, él me dijo que pusiera el nombre, yo puse el nombre en un papel. La compañía que yo quería que me filmara se llamaba Lambelero Record. Ok. Pero cuando tú vienes el papel, ¿no, verdad? Que estás con el brujo que van a preparar el asunto para el pacto. ¿Qué pasa cuando tú vienes a poner Lambelero Record, lo ponen en el papel, el brujo prepara su asunto? ¿Qué pasa luego de esto? Bueno, el brujo prepara un pañuelo y le amarra una piedra adentro. Y me dice que me lleve el pañuelo para mi casa y que me ponga en diferentes lugares, que va a venir una persona y me va a filmar. ¿Y qué pasó? ¿Te lograron filmarte? O sea, ¿se cumplió lo que tú fuiste a hacer? No, yo me paraba por diferentes lugares, por La Romana, por Villahermosa, Valladolid, en la carretera, diferentes lugares, pero nunca llegó nadie. Nadie llegó A cumplirse lo que tú fuiste a buscar donde te. ¿Qué pasó por tu mente al ver que lo que tú fuiste a hacer donde este brujo no se cumple? Yo pensé que era porque Dios tenía un propósito conmigo y por eso la brujería no funcionó conmigo. En ese tiempo tu madre era cristiana. No. No era cristiana en ese tiempo. Entonces, ¿cómo te das cuenta tú de que Dios tenía un propósito contigo? Porque nada de lo que yo hice funcionaba conmigo. Exacto. Nada funcionaba. No. Luego de esto, ¿qué decidiste hacer? Al ver que todo era contrario a lo que tú querías. Tú querías la fama, tú querías ser un artista reconocido, pero nada de esto se da. ¿Qué pasa luego después de tú ver que nada te funciona? Bueno, yo seguí visitando el brujo y el brujo lo que hacía era que me engañaba, me quitaba dinero. Un suponer, él me decía a mí que le llevara una vela roja y cuando yo se la llevaba, él me decía que era amarilla. ¿Cómo así? Explícanos esa parte. Que él me decía que era un color diferente. Sí, él me decía que le llevara una vela roja y cuando yo le llevaba la vela roja me decía que era amarilla. ¿Pero por qué él decía que era amarillo? Por trampa de él. Era como que él me tenía como en un engaño. Exacto, él quería envolverte en su círculo de engaños y todo esto. Y sí me dijo muchas cosas que eran ciertas y que estaban aconteciendo en mi vida. ¿Cómo cuáles? Yo no podía dormir en la noche porque yo estaba que los demonios me atormentaban. Porque mi papá vivía con una haitiana y mi papá decide dejar a esa mujer y la mujer se fue a Haití. Y en Haití, según él me dicen y según él me dijo, la mujer hizo un trabajo que nos metió a todo en fuego con un papel, todos los nombres. Los nombres de la familia de tu papá. Sí, de todos los hijos de mi papá. Exacto. Entonces yo no podía dormir la noche entera, yo no podía dormir recibiendo revelaciones fuertes, soñándome con demonios y muchísimas cosas. Exacto, eso fue cuando estaba en el medio ambiente del asunto del artista. Sí. Cuando te pasa todo esto, tú te das cuenta de que tu padre estuvo viviendo con una mujer la cual decidió crearle una maldad no solo a ti, sino a toda la familia completa. Sí. ¿Cómo ustedes salen de esta maldición? Bueno, es una historia muy complicada porque el brujo me dice a mí que yo estoy recibiendo revelaciones fuertes, pero yo no sé cómo él lo hace ni cómo lo hizo, yo no sé, porque no es por darle fama a los demonios, pero los demonios también tienen poder. Él preparó una brujería
y ya yo estaba que yo no me soñaba con nada, yo no veía nada, todo era normal. O sea, tú eras todo, que estaba en un estado normal tú. Sí, que yo podía dormir tranquilo y soñar mi sueño tranquilo. Exacto. Pero, ¿cómo entonces tú no logras tu objetivo de ser famoso? Yo no logro mi objetivo de ser famoso. No lograste hacerlo. No logré. Y después de eso, entonces, ¿qué decidiste hacer? Porque viste, bueno, no me dio resultado ser artista. Me voy a meter a tal cosa ahora. Bueno, no me dio resultado con el brujo, pero yo seguía intentando pegarme, como cantando en las fiestas patronales y haciendo música, grabando en estudio, tratando de pegarme, pero no pude pegarme nunca. Exacto, nunca pudiste llegar a ser artista, que era tu sueño. Sí, llegar a ser un artista profesional, pero en el ámbito del mundo. Exacto. Entonces, ¿cuándo tú decides cambiar todos estos engaños, toda esta malicia, porque ves que no logras absolutamente nada de lo que está intentando hacer, quiere pegarte, no puede, quiere ahora cantar en patronal intentando que la gente te conozca, no te da resultado? ¿Ya cuándo tú decides cambiar todo esto por seguir a Jesús? No, pero no fue de una vez tampoco. No fue de una vez que yo acepté a Jesús de una vez. ¿Cómo fue? Explícame esa parte. Yo empiezo a andar con un hombre llamado Pedro Antonio. Y entonces comienzo a ir con él a los puntos a comprar droga. Pero no para yo consumirla, sino para él consumirla. Consumir droga. Exacto, para él consumirla. ¿Por qué él te llevaba a ti a su lugar? Porque era un amigo. Perfecto. Él me decía a mí que no consumiera droga, que él se metió a la droga porque él conocía a una mujer prostituta y la mujer prostituta le dijo a él que para él estar con ella tenía que consumir droga. Exacto, para estar junto con ella tenía que consumir, o por obligación. Sí. Exacto. Pero ¿por qué tú nunca decidiste, aparte de que él te dijeras, claro está, porque quizás él te daba el consejo, no te meta esto porque mira cómo estoy? Pero hay personas que a pesar de que le dan el consejo, aún así deciden entrar en el mundo de las drogas. ¿Por qué tú no decidiste entrar? Bueno, yo creo que eso viene de parte de Dios, porque yo he estado en muchos lugares donde hay mucha droga, donde hay polvo, donde hay marihuana y hay piedra, y yo nunca consumí droga. Exacto. Pero ¿por qué tú nunca tuviste ese anhelo por consumir? O sea, como que no me llamaba la atención nunca. Exacto, nunca te llamaba la atención. Entonces, después de ahí, porque dijiste ahorita que era un proceso bastante largo para antes de tú conocer a Dios. Después de esto, ¿qué más sucedió en tu vida? Bueno, recuerdo que yo estaba en un sitio llamado el 14 de Cumayasa. Yo estaba hablando con un cristiano acerca del tema de la Virgen y yo no sé qué se me metió a mí. Y yo le dije al cristiano, yo bajo al infierno y le quito el mando al diablo. ¿Cómo así? Yo le dije al cristiano que yo bajaba al infierno y le quitaba el mando al diablo. Pero tú le quitabas el mando, o sea, tú te llenas, pero ¿cómo logras tú entonces decir esta palabra? Dice, yo desciendo al infierno y le quito el mando al diablo. No sé qué se me metió. Yo le dije al cristiano, no sé qué se me metió en ese momento. Yo sé que dije esa palabra. Exacto. ¿A qué mando tú te referías? O sea, quitarle la posición que él tiene. Que él tenía allá abajo en el infierno. Sí. Wow. Pero y cuando tú le dices esto al cristiano, ¿qué te dice él al tú expresarle esta palabra? El cristiano me dijo una palabra muy poderosa. Me dijo a mí, Dios te va a salir al encuentro. ¿Y qué pasó después de ahí? Recuerdo que esa noche yo me voy para mi casa. Era un sitio como un campo, una loma. Cuando voy subiendo una loma, yo siento que todo lo vello de la cabeza y lo del cuerpo se me engrifan. O sea, que se me erizaron todo. Y digo, Dios mío, ¿y qué es esto? Pero sigo caminando. Y esa noche no pasó nada. Solamente sentí que se me erizaron todo el cabello del cuerpo. Todo lo vello. Exacto. Al otro día yo bajo por el mismo lugar. Cuando dan las 11 de la noche, yo me voy para mi casa. Cuando vuelvo y subo la loma, siento que todos los vellos se me engrifan. Y sigo caminando y digo, Dios mío, pero me va a dar lo que me dio la noche anterior. Y sigo caminando. Cuando sigo caminando, en una cruz de camino, yo vi un hombre que yo no sé decirte de cuánto pie era, sino que era una persona grande, que no puede especificarte cuál era el tamaño de la persona. Vestido de blanco, pero no volteaba ni para la derecha ni para la izquierda. Solamente se quedaba mirándome fijamente a mí. Exacto, se te quedaba mirando fijamente. ¿Tú lograste saber por la razón que él te estaba mirando? No logré saber por la razón que me estaba mirando porque
No sé lo que era. No puedo decirte que si viene de parte de Dios, viene de parte del diablo, porque la Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz también. Exacto, claro. Luego de esto, después que tú pasaste esto, ¿siguieron pasándote cosas semejantes? Cosas Semejante a la que te pasó, o sea, que el espíritu, un espíritu en una cruz ¿cómo que le llaman? de camino. De camino se te presenta, y todo esto por el estilo. Lograste seguir viendo estas visiones, estas apariciones de espíritu, que tú no supiste identificarlo porque quizás no tenías el conocimiento de qué eras en ese momento. Sí. No, eso me sucedió a mí por esa palabra que yo dije Exacto, porque dijiste que le iba a quitar el mando al diablo. al diablo del infierno. Pero yo voy y le explico a una cristiana y ella me dice que fue un ángel que Dios envió. No sé si es cierto, pero ella me dijo así que fue un ángel que Dios envió y que si yo pasaba, ese personaje vestido de blanco iba a ser la peor noche de mi vida. O sea que el diablo me iba a matar En ese momento. en ese momento. Pero ¿cómo es que la evangélica te dice a ti que Dios te envía un ángel? Que envió un ángel vestido Que de envía blanco. un ángel vestido de blanco. Sí. Tú caminas por la cruz de camino. ¿Cómo que le llaman la cruz? Cruz de camino. Exacto, cruz de camino. Tienes esta aparición. En la cruz de camino no es donde se encuentran los espíritus que hacen brujería y asuntos. Sí. Entonces, ¿cómo es que si la evangélica te dijo a ti que un ángel blanco, vestido de blanco, te va a aparecer, te aparece en un lugar donde hacen hechicería, donde hacen brujería? No sé especificarte bien ahí, pero ella me dijo a mí que fue un ángel que Dios envió para que yo no siguiera para adelante. Que si yo pasaba el personaje blanco, iba a ser la peor noche de mi vida. O sea que el diablo me iba a matar esa noche. Ok, si tú siguieras caminando por el lugar donde tú ibas, el diablo te iba a matar. Sí. Pero tú retrocediste para atrás. Yo retrocedí devolviste. porque me dio un poco de miedo. ¿Para dónde tú ibas en ese momento? Para mi casa, pero me devolví para atrás. Pero tú ibas para tu casa. Por ese camino era el único camino que había para llegar a tu casa, o había otro camino y tú decidiste irte por eso. Había otro camino. Yo me iba por otro camino y esa noche me dio con irme por ese camino. Wow. Pero luego que pasó esta experiencia, ¿cómo entonces seguiste? O sea, fuiste tuviendo más experiencia antes de llegar a los caminos de Dios, ¿verdad? Luego de esta, ¿cuál fue la otra más, digamos, que más te atemorizó también, igual que esta? No, eso ha sido lo que más me ha impactado a mí. Esa parte, ¿verdad? Esa parte. Pero a mí, yo siendo impío, me acontecieron muchas cosas grandes y muchas cosas raras y extrañas. Yo en una ocasión tenía un dolor de muela arrancándome todo eso por ahí, un dolor fuerte. ¿Qué sucede? Yo empiezo a beber pastillas, a beber aspirina, a beber antibióticos. El caso fue que me tuvo al dar una sobredosis. Yo no sé cómo estoy vivo ni cómo hoy en día estoy aquí. Exacto. Yo duré 3 días, de tantas pastillas que yo consumí, yo duré 3 días que yo no comí, la barriga como un blog. ¿Y qué pasó después que tú tenías esta situación? Después de los 3 días, entonces que yo vuelvo a comer. Yo duré 3 días que yo no comía. Exacto. Que no podías alimentarte ni nada. Por las pastillas que tenías te había bebido. Sí, por tantas pastillas que yo había consumido de diferentes marcas. ¿Y qué pasó? O sea, al último día ya, cuando tú te bebes todas estas pastillas, ¿qué pasa contigo? ¿Tú sientes que te estás muriendo? ¿O que no tuvo ninguna reacción tu cuerpo? La única reacción que tuvo mi cuerpo fue que la barriga se me puso dura como un blog. Exacto. ¿Y qué pasó después de eso? Bueno, mi padre me soba el estómago después de los 3 días y el último día que yo empiezo a comer. Exacto, comienzas a poder alimentarte. Sí. Entonces, ¿en qué momento definido de tu vida donde tú decides entregarte a Dios? Bueno, después que me sucede muchísimas cosas más en el mundo. ¿Cuáles cosas más te suceden? Mi papá me dice que cuando yo era niño, también, yo me caí en un hoyo de 14 pies. En un hoyo de 14 pies, pero el hoyo tiene piedra de los 2 lados. O sea que es un hoyo redondo, pero tiene piedra de los 2 lados. Cuando van y buscan a mi papá, le dicen a mi papá que yo me caí en ese hoyo de 14 pies. Mi papá dice, no me digan a mí que él se cayó, díganme que él se mató. Exacto.
Cuando van y buscan a mi papá logra sacarme del hoyo. Cuando logra sacarme del hoyo, me dan un plato de comida, según él me dice. Y yo me como el plato de comida y mi papá dice, pues está bien, dice mi padre. O sea, porque cuando tú eres marcado por Dios, el diablo intenta matarte, pero no puede. Yes. Luego la otra, ¿cuál fue el otro suceso más que te pasó? Porque dijiste que eran varios. Bueno, desde mi niñez el diablo ha intentado matarme. Ha intentado acabar con tu vida. Claro, ha intentado matarme. Exacto. Pero tú sabes la razón por la cual él quiere acabar con... En ese momento quiso acabar con tu vida. Bueno, porque yo soy marcado por Dios. Exacto. ¿Qué es ser marcado por Dios? ¿Cómo una persona puede identificar que es marcada por Dios? Porque te voy a explicar mi situación. Yo no nací en el hospital. Yo nací en mi casa. A mi mamá, el doctor le dijo a mi mamá que iba a dar a luz en una fecha. Pero mi papá le dijo a mi mamá que yo iba a nacer el día 9 de febrero. Y mi mamá fue ante los doctores y los doctores le dijeron que no, que yo no nací en esa fecha. ¿Qué sucede? Según me cuentan ellos, yo nací en la casa. Y mi padre es el que me corta el ombligo con una tijera. Porque la partera que ayudó a dar luz a mi madre cogió miedo y dijo que no me iba a cortar el ombligo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que yo me fuera a morir. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Tu padre viene y te corta el ombligo. Me corta el ombligo, según él me cuenta. Exacto. Tú naces en tu casa. En mi casa. Exacto. Tú vienes al pacto que hacen es como lo hacían anteriormente. Que era en la partera venía a la casa de la persona y la mujer que estaba embarazada. Y entonces ellos le hacían el procedimiento de parir. Pero tú dices que eras una persona marcada desde tu nacimiento y Dios te tenía marcado. Pero ¿cómo logras tú convertirte? ¿En qué momento de tu vida tú dices, bueno, ya yo entiendo que Dios me llamó desde el principio de mi creación? Cuando yo nací, era imposible que yo pudiera seguir estando vivo. Entonces, yo necesito entregarme a Dios. ¿En qué momento fue que pasó eso? ¿En qué momento? O sea, cuando yo empiezo a visitar todos los brujos, que veo que nada me funciona, que nada funciona conmigo. Después de todo eso que me sucedió, yo me entrego mi vida a Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue esa entrega? Bueno, yo llegué a una iglesia y vi un hombre orando y el hombre casi me obliga a convertirme. ¿Cómo así? Explícame esa parte. ¿Cómo él te intentó obligar a convertirte? O sea que insistió tanto que yo me convertí. Exacto. Luego después, o sea, ¿sabes qué? Dicen que cuando una cosa es obligatoria, que alguien te obliga a hacerla, tú no la haces de corazón. ¿Me entiendes? Entonces, tú dices que este hombre te insistió tanto que terminó convenciéndote. Explícanos esa parte. Porque puede ser que yo te pueda convencer a ti de algo y otra cosa que yo te pueda a ti obligar a hacer algo. Luego que tú te conviertes, ¿lo sentías en tu corazón al verte convertido de verdaderamente a Dios? No sé, porque fue como una emoción. O sea, yo me convierto, dura un tiempo, pero ¿qué sucede? El hombre es tan malo, yo me convierto, yo no sabía leer, no sabía ni siquiera lo que era una L, ni una M, yo no sabía nada de letras. ¿Qué sucede? El hijo de la pastora dice que va a enseñar a los que no saben leer. Y yo dije, a mí él no me va a enseñar, a mí tiene que enseñarme Dios. Exacto. Y recuerdo que un hermano llamado Pedro me regaló una Biblia. Y con esa Biblia fue que yo aprendí a leer y a escribir. Pedro era el amigo tuyo, el que te mandaba a ti prácticamente a comprarle la sustancia para él tenerla, ¿verdad? No, no era que él me mandaba a comprarla, sino yo iba con él. Y él entraba el punto y yo me quedaba afuera. Ok, Pedro entonces luego se convierte. Y entonces es ahí donde Pedro viene y te regala una Biblia a ti, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Y cuando tú te das cuenta que Pedro ya está en los caminos de Dios, ¿qué pasó contigo? Tú dices, wow, ahora estamos los dos. Mi amigo que anteriormente yo iba acompañado al punto de droga, ahora es cristiano también, igual que yo. ¿Se unieron ministerialmente ustedes? Comenzamos a andar juntos.
Exacto. O sea, eso prácticamente se le llama aquí en República Dominicana unido ministerialmente, ¿sabes? Porque ya tú andas con tu amigo que cuando estaba en las calles era el que lo acompañaba y todo por el estilo. Eh, Cuando entras en los caminos de Dios, tu familia se convierte también. No, No llegan a convertirse ellos, ¿verdad? no. Wow. ¿Y están vivos tus padres? Sí, mi padre está vivo y mi madre también. Y todos mis hermanos. ¿Tú le has orado a Dios por ellos para que Dios trate de cambiar sus vidas? Sí.